El título de el mensaje del día de hoy, que traté de colocarlos ahí un poco por mi deformación profesional, lo llevé para el lado de la salud. El título del mensaje del día de hoy es El diagnóstico de una humanidad dañada. Eso es lo que nos corresponde. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Y voy a pedirles que me sigan en la lectura, fundamentalmente para todos los que nos están escuchando por YouTube, así se pierde cuando lo hacemos ahí alternadamente. Voy a leer de los versículos 18 hasta el 32. Nuestro pastor Danilo la semana pasada comenzó ya a trabajar estos versículos. Yo voy a continuar en la línea de la exposición de estos versículos, que de verdad es un texto muy potente el que vamos a conversar el día de hoy, así que les pido que por favor estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos quiera decir y nos quiera hablar el día de hoy. Dice así la inerrante, como le encanta decir al pastor Sproul, la inerrante, infalible palabra de nuestro Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él con contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Vamos a ir al Señor en oración. Bondadoso Dios y buen Padre celestial, Señor, estamos delante de tu presencia, estamos, Señor, con la certeza absoluta de que tú estás aquí en medio nuestro y que hemos leído tu palabra y que tu palabra es verdad. Señor amado, necesitamos escucharte en esta hora. Necesitamos, Señor, que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. Señor, es un texto complejo el que nos toca tratar el día de hoy. Por eso te pido, Señor, tu bendición para quien predica en esta hora, pero también, Señor, que tú trates con los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor,
a que tu palabra se derribe todo argumento que quiera levantarse en contra de ella y que nuestra mente y nuestro corazón sea una tierra fértil donde tu palabra halle cabida y dé fruto abundante. Por Cristo el Señor. Amén. Hermanos amados, si hay algo que todo médico necesita es, para poder tratar a sus pacientes, es llegar a un diagnóstico correcto. Por eso que los médicos nos hacen exámenes, ¿cierto? Imagenología, radiografía, exámenes de sangre, nos evalúan, escuchan nuestro corazón, nuestros pulmones. En fin, hay un montón de elementos. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico y decirle al enfermo, ¿sabe qué? Esto es lo que usted tiene. Por eso usted siente lo que siente, por eso usted tiene los problemas que usted tiene debido a esta enfermedad. Y presuponiendo que el médico ha hecho toda la pega, ¿cierto? Ha hecho un análisis correcto de los exámenes, ha visto y ha tenido claridad de la sintomatología de esto y llega a un diagnóstico correcto, lo peor que puede hacer un enfermo es no hacerle caso al médico de lo que le está diciendo, ¿cierto? O sea, sería una locura decir, ¿sabe qué, doctor? No me gustó el diagnóstico que usted me dio, así que muchas gracias, pero yo no le voy a hacer caso, ¿cierto? O como alguien dice por ahí, ¿sabe que yo no voy al médico porque toda la vez que voy al médico me encuentran enfermo? Entonces, pensando que el desconocimiento es como sanidad. No es así. Tenemos que hacerlo. Por eso es que lo que Pablo está haciendo en estos versículos, mi hermano amado, es una resonancia nuclear magnética, espiritual, a la condición del ser humano, a la condición de toda, hermano, de toda la raza humana, y en eso estábamos usted y estaba yo, ¿ya? Toda la raza humana. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que nos está explicando aquí es por qué el mundo está como está. Nosotros nos asombramos muchas veces y decimos, por Dios, vamos de mal en peor. Hermano, la Biblia nos dice exactamente eso, que la humanidad va a ir de mal en peor, porque el pecado genera estos efectos. Y después nos describe más detalladamente qué es lo que Dios ofrece como solución a este problema. ¿Ya? Todo esto lo vamos a encontrar en estos pasajes que estamos acá. Dios ofrece en el Evangelio el remedio a este problema. Ahora, hermanos amados, lo primero que quiero dejar en claro, que este no es el diagnóstico del apóstol Pablo. Esta no es la prescripción que hace el apóstol Pablo. Este es el diagnóstico que Dios hace de la humanidad, que Dios hace de ti y que Dios hace de mí. Y la solución que Dios tiene frente a ese problema. Porque lo que vamos a conversar el día de hoy no tiene que ver con argumentos de Pablo, no tiene que ver con mis argumentos, no tiene que ver con una posición de una iglesia, es la exposición del texto de lo que la palabra de Dios nos quiere decir con respecto a estos versículos. ¿Ya? Pero en este telón tan oscuro que vemos en estos versículos es donde más brilla el diamante del Evangelio. Hermano amado, no basta nada, ¿se acuerdan cómo conversábamos domingos anteriores? De decir que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, si no sabemos de qué nos tenemos que salvar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese poder? ¿Cuál va a ser la importancia? ¿Cuál va a ser el brillo del Evangelio si no existe ningún peligro? Si no hay de qué salvarse. Es como tener el remedio mejor contra el cáncer y la cura de todo, pero no tenemos ningún paciente con cáncer. ¿De qué sirve todo eso? ¿Ya? Por lo tanto, hermano amado, el Evangelio es una buena noticia, pero que comienza con una muy mala. Como le escuché a un pastor alguna vez decir, la Biblia nos revela a un Dios santo, pero también nos revela que nosotros no somos santos. Por lo tanto, hay un problema. Pablo nos explica ahora cuál es el peligro del cual debemos ser salvados.
Desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos dice que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Pablo nos va a mostrar que ese problema solo puede ser solucionado con la intervención divina. Ese problema que teníamos con la justicia de Dios no puede ser resuelto sin que Dios pueda y genere una intervención en ese lugar. Dios revela en el Evangelio que la justicia de Dios, Dios la provee a través de Jesucristo únicamente por gracia y únicamente por fe. La justicia que nosotros tenemos no es una justicia propia, es una justicia que Dios nos entrega a través de Jesucristo el Señor. Dios nos provee en el Evangelio solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Y lo primero que hace Pablo aquí al presentar el Evangelio es hacer una acusación contra toda la humanidad. Eso es lo primero que va a hacer Pablo. Y no tan solo va a entregar la acusación, sino va a mostrar las pruebas que sustentan esa acusación. Y lo primero que podemos ver en este texto es que todos por naturaleza estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestra impiedad y de nuestra injusticia. Volvamos al versículo 18, por favor. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, todos por naturaleza somos hijos de ira. Y por favor, hermano y hermana querida, este es el punto de comienzo del Evangelio. El Evangelio no comienza con el amor de Dios. Parece raro, ¿cierto? De hecho, nosotros siempre se nos enseñó que la primera ley, ¿se acuerdan de las 4 leyes espirituales? ¿Cuál es la primera ley? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, así no comienza el Evangelio. El Evangelio, si bien revela el amor de Dios, cuando Pablo quiere hablar del Evangelio y sus efectos, lo primero que habla es de la ira de Dios. ¡Wow! Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todos estamos bajo la ira de Dios. Nacemos en este mundo como hijos de ira. Por eso es que debemos tener claridad de estos versículos. Y además, Dios hace visible lo invisible. Su eterno poder, su divinidad, es puesto en manifiesto a través de la creación. Pablo está actuando aquí como un fiscal general y nos presenta cuál es el cargo que Dios tiene contra la raza humana. ¿Y cuál es ese cargo? Es que Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación de una forma muy evidente, pero el hombre ha tomado la decisión de resistir, de restringir esa revelación para no tener que postrarse delante de él y adorarlo. Ese es el cargo que tenemos toda la raza humana. La palabra que ocupa aquí, vuelvo a leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Esto es restringir, detener, esto es como una fuerza que se opone a otra, que te está llevando hacia un lado. La raza humana se opone a eso. El hombre no quiere darse cuenta de lo evidente. ¿Y qué es lo evidente? De que Dios existe. Y que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar a ese juez en un momento de nuestras vidas. El hombre ha decidido darle un golpe de estado al rey del universo. Este hombre está tratando de sacar a Dios de su trono y colocarse en el lugar que solo le corresponde a él. Nuestro Dios, hermano amado, ha dejado sus huellas dactilares. ¿Ah? ¿Visto como cuando llegan los de investigación criminalística y tiran ahí unas cositas? ¿Ah?
y ven y dicen, mira, aquí están las huellas. Bueno, Dios ha dejado sus huellas dactilares en toda la que ha creado y le ha dado al hombre la capacidad para poder entender esa evidencia. Vamos al versículo 19. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios dejó ahí palpable la creación de que Dios existe. Es cierto, la creación no me dice que soy un pecador. La creación no me dice que Cristo murió por mí, estamos claros, pero la creación me dice, hay un creador, hay alguien que hizo todo esto. Pablo nos dice que el conocimiento que se tenía de Dios era suficiente como para llegar a la conclusión de que este universo no puede ser el resultado de accidentes afortunados que se produjeron durante miles y millones de años. Nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa y que esa causa debe ser capaz de explicar ese efecto, ¿o no? Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es la causa que es capaz de explicar por qué existe este universo y nosotros inmersos en este universo? ¿Cuál fue el propósito? Vamos a dar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que dos personas se van a subir una montaña que no ha sido escalada con toda claridad. Ahí van estos dos hombres escalando y en medio de unos parajes en estos montes, claro, se encuentran con un jardín extraordinariamente realizado. Un jardín muy bien cortado, muy bien ordenado, casi como el jardín del Palacio de Versalles, con fuente y todo puesta ahí. Pero estos hombres eran dos. Uno era un creyente y otro era un escéptico. Y el creyente dice, oh, qué hermoso este jardín, yo quiero comer el jardinero, yo quiero conocer el jardinero. Y el escéptico le va a decir, pero ¿cómo si esto se creó por miles de años? Por fallas geológicas y cambios climáticos, que hicieron que todo se formase y ves aquí estos jardines muy bien ordenaditos, muy bien puestos, uno acá. El creyente le dice, ¿estás seguro de eso? Bueno, dice el escéptico, sentémonos a esperar a ver si llega el jardinero. El creyente le va a decir, yo con solo ver el jardín, sé que hay un jardinero. Eso es, hermano, lo que está pasando. Si alguien quiere decir, pastor, pero ese ejemplo es muy burdo, bueno, te voy a dar otro más, si te gusta más científico, te voy a dar otro más científico aún. ¿Conoces a un señor que se llama Francis Collins? Capaz no te suene. Los que les gusta la ciencia lo van a encontrar. Él fue el director del proyecto Genoma Humano. Francis Collins. Un científico comenzó el proyecto para entender y descifrar qué era el genoma humano. Comenzó siendo un ateo y terminó siendo un creyente, porque se dio cuenta que el genoma humano era un lenguaje y que para que exista un lenguaje, alguien tiene que haberlo hecho. Hermanos, ya no hay más evidencia. El que no quiere ver esas evidencias simplemente es porque su corazón es defectuoso, no nuestra razón. Lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 1:19 es que la creación está repleta de evidencias que nos hablan de un creador omnipotente y lleno de sabiduría. ¿Sabe? Ahora uno de los más potentes movimientos hoy día en la ciencia ya están dejando este tema de la explosión, del Big Bang, y no están hablando de un diseño inteligente. Están a un paso de darse cuenta. Tan cerquita estas mentes brillantes que tenemos, pero a un punto de darse cuenta que existe un Dios que creó todas las cosas. Y este hombre no se quiere mostrar ante Dios ni adorarlo porque su corazón
es el problema. No es su razón. Es el corazón del hombre el problema. Pablo dice aquí, no tienen excusa. ¿Sabe lo que está diciendo literalmente esa frase en el griego? ¿Sabe qué? No tienen apología, no tienen defensa. Y no van a tener defensa frente a Dios. No van a poder decir en el día del juicio, a mí nadie me dijo que Dios existía. Porque todo habla de este Dios. Por eso que el problema del ateo no es intelectual. No es que el ateo haya llegado a ser ateo porque la evidencia científica nos demuestra abrumadoramente que Dios no existe. No, es simplemente que él decidió sacar a Dios de la ecuación y crear una respuesta alternativa a eso. ¿Ya? De hecho, había un evolucionista que le bajó un poco la honestidad y dijo, porque a mí me repugna la idea de que existe un Dios, no me queda nada más que pensar en la evolución. Ese es el problema. Porque me repugna la idea de que no existe un Dios. Es por eso que yo creo en la evolución. Esa es la esencia de la acusación de Dios contra toda la humanidad. El hombre padece de una pecaminosa, inexcusable deshonestidad intelectual. El hombre pretende que no conoce lo que realmente sí conoce. Que Dios existe y que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y todo eso es para no tener que honrar a Dios ni darle gracias. ¿Se ha dado cuenta, no? El que la gente no quiere darle gracias a Dios. ¿Y qué no va a dar gracias a Dios si lo que yo tengo, mi trabajo, nomás me ha costado? Como si la salud dependiera de Él. Como si las inclemencias del tiempo, que no le haya pasado nada, depende de Él. El hombre cree que puede controlarlo todo cuando no puede controlar absolutamente nada. Fíjense lo que dice Hechos, vamos a ir a Hechos, capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermano, amado, si Dios nos dejara una fracción de segundo solos, nos desintegramos en este universo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Él sustenta todas las cosas. Él, el que tiene todo en sus manos. Por lo tanto, el problema del cualquiera que no conoce al Señor no es intelectual, es moral. Detienen con injusticia la verdad. Y por eso Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. Él es un Dios perfectamente santo y justo, que no puede reaccionar con indiferencia ante la necedad y la rebeldía del corazón humano, hermanos queridos. Dios se opone al pecado en todas sus manifestaciones y está resuelto a castigarlo debidamente. Esa es la ira de Dios. Y no es una rabia ciega y explosiva, irracional. No, es detestar lo que va en contra de su palabra. ¿A usted le ha tocado alguna vez estar enfrentado a algo que es totalmente extraño a usted, que aún es capaz de revolverle las entrañas y darle pura sensación de náusea o vómito? Bueno, eleve eso al infinito y va a sentir lo que Dios siente con el pecado. Eso es lo que pasa. Pablo usa, y fíjense, volvamos ahora a Romanos 1, voy a volver al versículo 18, porque aquí hay algo que a veces pasa por alto, pero es muy importante. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela. ¿Se dio cuenta de eso, no? Pablo ocupa aquí el verbo en presente. No dice, y la ira de Dios se revelará en el fin del mundo, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo y juzgue a la humanidad. No, no, no. Pablo ocupa el tiempo presente. Y aquí viene el segundo enunciado que tengo para ustedes. Esta ira divina se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias
de haber suprimido la verdad con injusticia. Hermano amado, es cierto, Dios va en el fin del mundo a revelar su ira contra todos aquellos que han sostenido hasta el fin su rebeldía contra la soberanía de Dios. Pero hoy en día Dios sigue castigando el pecado. En este momento, ahora, y lo hará mañana y pasado mañana y cada día, la ira de Dios se revela, dice el apóstol, contra toda ira y impiedad. Pablo nos dice 3 veces aquí que Dios entregó a la raza humana. ¿Se dieron cuenta, no? Que Dios entregó. Voy a volver a revolcar estos versículos. Voy al 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se dieron cuenta? Ahora, no es que Dios los haya empujado a hacer algo impuro. No es que Dios los haya forzado a cometer actos pecaminosos. No, sino más bien como parte de su castigo, Dios los entregó a seguir los impulsos depravados de sus propios corazones. Porque esa maldad estaba en el corazón del hombre. No fue puesta por Dios, estaba en el corazón del hombre. Un comentarista de Romanos lo explica así. Dios en su justicia y en su ira los deja hundirse más profundamente en el lodazal que han escogido. No es que Dios te haga hacer esto, no es que Dios les haga hacer esas barbaridades, no. Es el hombre que ha decidido vivir una vida sin la presencia de Dios en sus corazones. En las concupiscencias, lujurias de sus corazones, eso ya estaba en el corazón del hombre. Dios solo soltó las amarras. Dios dejó que el barco siguiera el curso corriente abajo. Y esto es sumamente importante, hermanos amados, porque hay una conexión directa en este pasaje entre deshonrar a Dios como Dios y degradar la dignidad humana. Fíjense, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque ya no tienen punto de referencia. Al sacar a Dios, ya no tienen un punto de referencia. Y ese es el problema. Ya lo dejaron fuera y se les olvida que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios es deshonrado, la dignidad del ser humano comienza a ser pisoteada. Ya no tenemos ningún punto de referencia. La presidenta de PETA, ¿se acuerdan? Alguna vez se lo dije. PETA es una sigla. People Ethical Treatment Animals, algo así como persona por el comportamiento ético, el trato ético contra los animales, ¿ya? Dijo una frase, pero extraordinaria. Dijo, la gente arma tremendos problemas por los billones de judíos que murieron en los hornos de los nazis y nadie se molesta por los billones de pollos que se están muriendo ahora en los restaurantes. Pone en el mismo lugar a los pollos que a los seres humanos. Cuando la Biblia dice que solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hermanos amados, hay que tener cuidado con estos conceptos. Hoy en día, si alguien decide que es un gato, hay que tratarlo como uno. La dignidad humana se ha perdido porque el punto de referencia se perdió. Cuando esa gloria de Dios es pisoteada, no va a pasar mucho tiempo sin que la dignidad del hombre sea pisoteada. Hoy en día, por ejemplo, todo el movimiento pro aborto ha utilizado como batalla que la mujer tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Como si estas células,
Como si este ser en gestación, que ojo, que la biología, la genética nos ha dicho que un ser humano comienza en el momento de la gestación, no es después, en el momento de la gestación, un ser humano es un ser humano. Es como si le estuviera creciendo un tumor. Sáquenmelo de aquí, no lo quiero. Total, es un acúmulo de células, he escuchado ahí yo en algunas discusiones en la universidad. ¿Un acúmulo humano? ¿Un tumor en lo que le está creciendo? No, hermano amado, es un ser humano desde el momento de la gestación. Pero también hubo otro cambio. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Adorar a Dios como a Dios es ver las cosas como son y por lo tanto vivir conforme a la realidad. Si el hombre decide adorar y servir a las criaturas, está abrazando la mentira como si fuera verdad, pero ninguna criatura puede ser más digna que su creador. Hermanos amados. Versículo 21-22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y esta persona, que es lo más increíble, lo más paradójico, que creen que son más inteligentes dando respuestas alternas a la creación, al universo, y dice Pablo, lo único que hacen es hacerse necios. Queriendo profesarse sabios, se hicieron necios en su razonamiento. No pueden tener determinación producto de que no tienen punto de referencia. Y por eso Dios los entregó a pasiones desagradables o degradantes. Y aquí viene el tercer cambio, el tercer intercambio. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Cambiaron la relación natural por antinatural. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la homosexualidad es una manifestación de hasta dónde puede llegar la raza humana distorsionando las cosas y no glorificando a Dios. Esa es la respuesta de la homosexualidad. El intercambiar la verdad por la mentira. Porque es evidente que el hombre fue creado para la mujer y la mujer fue creada para el hombre. Y Pablo usa términos muy duros aquí. No sé si después en YouTube me van a funar, pero bueno, mi profesión acá es exponer lo que la Biblia dice. Términos súper duros, pasiones vergonzosas, que son antinaturales, que es una conducta extraviada, que tiene un castigo inherente en sí mismo, la revocación de su castigo. Pero hermanos amados, son palabras que son muy fuertes, pero son palabras que Dios ha puesto aquí en su palabra. No es algo que yo quiera decir. Hermanos amados, lo más amoroso que nosotros podemos decir y hacer y decirle a una persona que está en una conducta homosexual es decirle que eso es un pecado, pero que hay esperanza en Cristo Jesús. Nosotros, el pueblo evangélico, no es un pueblo homofóbico, bajo ninguna perspectiva. Nosotros amamos a esas personas y queremos que Cristo pueda transformar sus vidas. De la misma manera que ha transformado las nuestras. Porque la homosexualidad es un pecado como la mentira, como el adulterio, como el homicidio, como cualquier otro. Y Dios tiene poder para cambiar esas cosas. Si somos palabras fuertes, pero ahora, hermanos amados, tenemos que con esta misma claridad decir que nuestros deseos no definen nuestra naturaleza, sino el propósito que Dios ha puesto para un hombre y para una mujer. Es el propósito de Dios. Tus inclinaciones
no le ponen el sello de aprobación a tus deseos. Y esto no es tan solo para los homosexuales, también para los heterosexuales. ¿O usted cree que en mi deseo interior es ser monógamo? ¿Ah? No, pues hermano amado. Vamos a querer, los casados vamos a querer tener más que una mujer. Ah, yo soy el único pecador que vino hoy día al culto. No, pues hermano, si eso es así, yo tengo que luchar contra ese deseo. Tengo que hacerlo de esa manera. Tengo que luchar contra el deseo de querer meterme a internet y ver pornografía. Por supuesto que tengo que lucharlo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en mi corazón santidad. Y su Espíritu Santo me tiene que llevar a eso. No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. No son nuestras inclinaciones. No son nuestros deseos los que deciden lo que está bien o está mal. De manera que la práctica homosexual es un pecado independientemente de lo fuerte que pueda ser la inclinación de quien lo practica. Porque violenta el diseño original de Dios para la sexualidad y para el matrimonio. Pero fíjense en esto, que la homosexualidad no es el único pecado que Pablo coloca en la lista. ¿Se dieron cuenta o no? Que hay una lista aún más grande. Vamos al versículo 29, por favor. Estando atestados de toda injusticia. Escuche, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Queda alguno fuera aquí o no? ¿Hay alguno que pueda decir yo estoy libre de esta lista? Hermanos amados, aquí Pablo conecta esta lista a los homicidas con los chismosos, a los que aborrecen a Dios con los insolentes y desobedientes a los padres. Ahora, esto no significa que todos los pecadores tengan en la misma intensidad todos estos pecados, por supuesto que no. Pero más bien, Pablo lo que está diciendo, que la raíz de todos estos pecados, el origen de todos estos pecadores, de todos estos pecados, están en el hecho de no querer honrar a Dios como Dios. Y todos somos igualmente pecadores y culpables de eso. ¿Por qué? Porque todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de los hombres. Y todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, incluyendo a aquellos moralistas que quieren salvarse por sus propios méritos. Pero Pablo no se quedó ahí, ya que estaba en eso, dijo Pablo, aquí no me para nadie. Avanzo, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que los practican. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo va más allá ahora. Los hombres saben que Dios está ahí, y además todos los hombres tienen una conciencia moral que le dice que existe lo bueno y lo malo. No tan solo la creación nos dice que hay Dios, no tan solo la creación muestra la verdad de un creador, tenemos una conciencia que nos dice que es bueno y que es malo, y aún más que nos acusa y que vamos a tener que dar cuenta de lo que estamos haciendo. Esa conciencia está en todos aquellos hombres, criaturas de Dios. El hombre no solo va en contra de los estatutos de Dios, sino que además ha decidido promover lo que es en contra de los estatutos de Dios. No solo el hacer, sino que además dan su aprobación a los que practican tales cosas. Hay gente que dice, no, yo tengo la mente abierta. No, practico esto, pero abro mi mente. Fíjense, hermanos amados, el otro día se los contaba ahí que me llamó mucho la atención. Hay un jugador de Colo-Colo, no sé por qué pensé en Colo-Colo, que es el delantero goleador, que lo castigaron porque
levantó su polera y decía, yo amo a Jesús, y por lo tanto le pusieron una tarjeta amarilla y eso le correspondió que lo sancionaran. Porque está prohibido que se muestre cualquier tipo de imagen religiosa, cualquier cosa en el fútbol. Sin embargo, 2 semanas después, le obligaron a ese jugador y a todos los equipos del Chile a poner su camiseta con los colores del LGTBQ+, y todas las letras que existen. Y él dijo, yo no me voy a poner esa camiseta, yo prefiero quedarme en la banca, porque a mí me sancionaron por levantar la polera y decir, Jesús te ama, yo no me voy a poner esa polera. Y no se la puso. Prefirió estar en la banca. Porque tenemos la ONU, por ejemplo, que entre todas las banderas está la bandera LGTB. Tenemos movimientos y agendas pro cosas que van en contra de la doctrina y los estatutos de Dios. ¿Por qué? Algunos dirán por cosas económicas. Para que ustedes sepan, todos los movimientos pro aborto reciben millones y millones de dólares de las farmacéuticas. Y el movimiento que en Chile quiso que, con la ayuda del Señor y nuestros legisladores que no siempre hacen lo correcto, pero esta vez lo hicieron, no lograron aprobar en nuestro país que se legitimara la hormonización de menores de edad para cambiar su género. ¿Y sabe qué? Eso estaba auspiciado por las farmacéuticas. Entonces, hermano amado, por supuesto, hay gente que no solo hace lo malo, sino que promueve aquellas conductas. Pero es aquí, hermanos amados, donde precisamente el diamante del Evangelio brilla con toda intensidad, ya que todo lo que Pablo ha dicho aquí, toda esta acusación de Pablo aquí contra la raza humana, estuvo presidido por algo, ¿no? Versículo 16, ¿se acuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos los que creen, toda esa lista de pecadores pueden ser perdonados por Cristo el Señor. Hay perdón para aquellos que se arrepienten. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho de la raza humana, Dios hizo algo para resolver ese problema. ¿Se acuerdan? En la carta del apóstol Pablo existen 4 veces la palabra entregar. Y nosotros vimos ya en estos versículos 3 de ellas, ¿se acuerdan? Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Pero hay una 4ª. Y aquí viene lo maravilloso, que no nos debe dejar de adorar y postrarnos delante de la presencia del Señor. Vamos al capítulo 8. Aquí está la 4ª vez. Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermano amado, el mismo Dios que entregó a la raza humana pecadora a seguir sus impulsos de sus corazones, es el mismo que entregó a su Hijo y cargó en él la ira que era contra nosotros. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los pecados que encontramos en esta lista de Romanos 1, incluyendo la homosexualidad, serán perdonados solo en aquellos que creen en Jesucristo el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios Hijo se presentó delante de Dios Padre y le dijo, toda esta ira que merecen todos estos pecadores, colócala sobre mí. Ponla sobre mí. Eso es lo que el Señor hace. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hermano amado, cuando
uno de los textos del Antiguo Testamento que más me gusta y más me llama la atención, de hecho lo ocupo justamente como bendición final en la Santa Cena, es número 6. La bendición de que Dios entrega a los sacerdotes a Aarón. Y leía entre uno de los comentarios el contrapulso que hay entre la bendición de Aarón y el Calvario. Fíjense, dice, el Señor te bendiga y te guarde. Pero Dios Padre no bendijo a Dios Hijo, ni lo guardó en la cruz del Calvario. Lo hizo maldición por ti y por mí. No se lo guardó, lo entregó por ti y por mí. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pero Dios Padre no hizo resplandecer su rostro sobre Dios Hijo cuando estaba en la cruz. De hecho, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No tuvo misericordia, la ira de Dios cayó sobre él, para que no caiga sobre ti y para que no caiga sobre mí. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Pero ciertamente nuestro Señor en la cruz del Calvario no recibió la paz, recibió la ira de Dios. Dios resolvió el problema causado por el horrible intercambio del hombre de haber deshonrado a Dios, de haberle quitado el culto a Dios y entregado a la criatura. Lo resolvió por otro maravilloso intercambio. Cristo fue hecho maldición en la cruz para que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios. Hay esperanza para el pecador porque hubo uno que estuvo dispuesto a asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario. Quiero terminar con 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Escuche por favor esto. ¿Se acuerda la lista? ¿Se acuerda esa lista que vimos? Aquí Pablo hace otra lista. 1 Corintios, capítulo 6, 9. Hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Frito, ¿no? Pero esto no termina aquí. Esto no termina acá. Mira lo que dice esto. Mira lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús, hermano amado. No importa cuál sea el grado de tu pecado, hay perdón en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que luchar con nuestras inclinaciones que tenemos. Pero gracias a la gloria del Señor, porque podemos luchar y podemos vencer en las fuerzas de Jesucristo, tomados de su mano. Mis hermanos y hermanas queridas, prediquemos el Evangelio sin temor. Hermanos, la misión de la iglesia no es moralizar la nación. Hermano, la misión de la iglesia no es moralizar la nación. La misión de la iglesia es evangelizarla. Es predicar el Evangelio para que hombres que estaban así como nosotros en esa lista puedan recibir perdón y transformar sus vidas con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. ¿Oremos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuevamente gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, vamos a tu presencia a pedirte, Señor, perdón nuevamente. Sabemos, Señor, que no merecíamos bajo ningún punto que Cristo viniera a tomar nuestro lugar en la cruz. Pero a ti te plació, a ti te ha placido, Señor, darnos vida eterna, entregarnos perdón.
Y te pido, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a poder predicar este maravilloso evangelio de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús, amén.